decir que sí. Quiero decir que sí. Quiero decir que sí, como tú, María. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Quiero decir que sí. Miren, estamos en el sí de María y hoy vamos a hablar de un sí que ha revolucionado la juventud, digámoslo así. Y no es cualquier sí, porque hay sí que damos cuando estamos en momentos de angustia, en una pérdida, en una enfermedad. Este es un sí extraordinario. Vamos a hablar del influencer de Dios, Santo Carlos Acuti, un santo que está conquistando el corazón de los jóvenes. Y aquí tengo una invitada muy querida, muy especial. Ella también es de Medellín, de donde soy yo, y nos va a compartir cómo este santo Carlos Acuti conquistó su corazón. Con nosotros está Isabel. Isa, ¿cómo estamos? Ay, muy bien, muchas gracias por invitarme. Ay, Estoy muy Isa, emocionada. me encanta que traigas este tema tan lindo y este santo, que es el santo que está conquistando el corazón de los jóvenes y que nos dice, miren, la alegría viene de Dios. Así es. Bueno, Isa, ¿cómo empieza esta historia? ¿Cómo empieza? Bueno, comencemos con tu historia. ¿Cómo empiezas tú en el mundo católico? En el mundo de la fe. Bueno, yo vengo de una familia, de un entorno en general bastante católico. Pues como que tuve crianza muy enfocada como en la fe, en la relación con Dios y demás. Y desde que yo era niña recuerdo tener como una relación con Dios muy, muy, muy cercana. Yo me acuerdo que yo tenía conversaciones con Él, literalmente. Y hoy en día como que digo, wow, quisiera volver como a esos momentos de infancia, de, no sé, de como cuando lo tenía Él tan cerca todo el tiempo y escuchaba siempre lo que Él me pedía y lo que Él me decía como que hiciera. Particularmente recuerdo que cuando estaba muy pequeña estaba en la casa de mis abuelos y tuve un sueño que era que estaba en un árbol muy alto y me caía del árbol y un montón de ángeles venían a rescatarme y ahí también estaba el niño Jesús. Y eso pues como que me sigo acordando de eso como si hubiera sido literal la noche. Me parece súper lindo eso y como que siempre lo tengo como muy presente en mis recuerdos de que de verdad así era mi relación con Jesús, como que desde que yo era tan chiquita lo tenía así. Y pues también hablando del niño Jesús, pues tú sabes que en Medellín, bueno, en Colombia en general, no sé en qué otros países se haga la novena de aguinaldos como antes de Navidad. Y en mi familia, particularmente para mi mamá, siempre ha sido súper importante esta época de las novenas y pues obviamente el día de Navidad como el más feliz del año y todo. Y recuerdo que cuando estaba muy pequeña, no me acuerdo cuántos años tenía, un día en Navidad justo me dio por llamar al niño Jesús, literal llamarlo, o sea, yo estaba muy chiquita, tendría, no sé, 4 o 5 años. Y lo llamé así con un teléfono imaginario, con la mano, y yo, ay, hola, ¿cómo estás? Me contestó justo María, su mamá. Y yo, pues obviamente aproveché la ocasión para saludarla, felicitarla por el nacimiento de su hijo. Luego le pedí que me pasara pues al niño Jesús, lo felicité por su cumpleaños y bueno, hablé con él más. Honestamente no recuerdo qué, pero no fue un monólogo, o sea, yo me acuerdo que yo tenía respuestas, o sea, eso era una conversación fluida y eso fue como una tradición que seguía haciendo, como que siempre cada Navidad tenía como esa costumbre de llamar al niño Jesús con el teléfono imaginario y hablar con él y pues, ajá. Y o sea, como en una de esas llamadas, me acuerdo de algo muy fuerte, que fue que mi hermano, bueno, yo tengo un hermano menor, nos llevamos 5 años, y cuando él tenía 1 año, fue como en esa justa Navidad, él tenía el ombligo muy salido, era como pues muy grande. Sí. Y a mí me parecía como súper fuerte que de pronto cuando él creciera fuera a tener siempre su ombligo súper grande y como que no sé, se fuera a lastimar con algo o algo así. Y pues mis papás habían preguntado como no sé, al pediatra y dijeron como, bueno, mira, no hay nada que hacer, o sea, ese es su ombligo y ya, o sea, les va a tocar aprender a vivir con él.
Y yo dije, ¿cómo así? O sea, no, eso no se puede quedar así. Entonces yo decidí recurrir a Jesús. Y pues en esa llamada, en ese año, cuando mi hermano tenía 1 año, yo lo llamé por teléfono normal, mi vía de comunicación directa con él, y le pedí que le hundiera el ombligo a mi hermano. Mi mamá escuchó, ella siempre estaba ahí cuando yo lo llamaba. Y fue como, ay, pues qué linda, como que le pida eso, pero como que... Sí, tu mamá lo veía como un juego, ¿no? Justo, o sea, ella dijo sí, como, ya bueno, está. pues qué linda que se preocupe por Felipe, pero como que X. Y luego fui a cambiarle el pañal el mismo día, horas después, y el ombligo no estaba. O sea, estaba hundido. Mi mamá como no fue seguro que se lo puse súper apretado. Luego, pues, o sea, que le puso el pañal muy apretado y como que eso se lo había despichado ahí. Y luego al ratico volvió a cambiárselo, otra vez hundido. Y luego a los días seguía hundido y pues fue donde el pediatra y le preguntó como, oye, pues, ¿qué pasó? Y pues le contó lo del niño Jesús y todo, y él le dijo, pues eso fue un milagro. No hay explicación médica para que se haya Claro, hundido. pase esto. Ay, qué bonito. Entonces sí, eso qué fue como lindo. que, wow. Bueno, ¿y qué pasa con esa relación con Dios? Tú tienes vas creciendo con esas conversaciones tan hermosas. ¿Y qué va pasando cuando ya vas creciendo? Bueno, también otra cosa aquí importante es como que cuando yo era niña, como que mi esencia, lo que más me gustaba hacer eran 2 cosas: reírme y hablar. O sea, yo estaba como en mi mejor momento de la vida cuando estaba muerta de la risa o hablando con cualquier persona, un desconocido, mi mejor amiga, o sea, lo que fuera, yo era feliz hablando. Y bueno, como que obviamente una niña chiquita de 8 o 10 años que es súper conversadora, pues maravilloso. Sí. Y entonces yo como que sentía que esa era como mi, no sé, como esa esencia de niños del que Jesús siempre habla en el Evangelio, como que, bueno, ahorita hablamos más de eso, pero como que la esencia y la pureza de los niños, digamos. Claro, la alegría de los niños. Exacto, la alegría de los niños. Pero bueno, fue pasando el tiempo y bueno, yo también estaba en un colegio católico, también súper mariano. Seguía como con mi relación con Dios muy cercana, pues como un poco por la rutina del colegio, me hacía como que yo siempre estuviera muy cerca de Dios. Pero como que con el pasar de los años me fui alejando un poquito de Dios y conociendo más el mundo. Y bueno, esto fue como que empezar a escuchar en el colegio, en el entorno, no sé, en la familia, en la gente en general. Empiezo a escuchar juicios que la gente habla de otras personas, de cómo se ve, de, no sé, la ropa que usa, el cuerpo. Críticas. Críticas de que, ay, a no sé quién le va muy bien en el colegio o a no sé quién le va mal, entonces es boba. Sí. Como que críticas en general. Entonces lo que yo escuchaba que criticaban de otras personas, me lo empecé a tomar como para mí. Como que me estuvieran criticando a mí. Como que yo no era una persona buena. Como que a mí no me iban a querer o como que, no sé, como que las mismas críticas que yo veía en general, yo pensaba que eso era lo que le daba el valor a las personas. Entonces, por yo no tener muchas de las cosas que las personas valoraban, pues yo sentía que mi valor estaba en juego, digamos. Claro. Entonces, por ejemplo, lo que te digo de hablar, pues yo me la pasaba conversando en el colegio y, de nuevo, una niña de 8 años que conversa, ay, no, divina, tan linda, tan conversadora, tan sociable. Pero luego una niña de 11 años es la que no deja de dar clase. Es la que siempre es la indisciplinada. Entonces siempre, yo era súper obediente, siempre me decían, Isabel, no hable más que no está dando a dar clase. Entonces yo me callaba. Entonces como que poco a poco me fui como desconectando de esa esencia, de que yo era la más risueña y era todo el mundo como, ay no, es que, no sé, súper inmadura. Una niña de 13 años por reírse todo el tiempo, que no, que inmadura. Entonces yo como que me fui desconectando un poco de eso que yo era, esa pureza de niña, y pues empecé a convertirme en lo que yo pensaba que otros querían que yo fuera. Al mundo. Exactamente, qué buena manera de describirlo. Como que adaptarme a lo que yo pensaba que estaba bien, lo que yo pensaba que otras personas querían. Y pues obviamente me dejaba llevar muchísimo de las opiniones de otros, de lo que otras personas, no sé, piensan de mí, quieren de mí, lo que yo pensaba que era importante. ¿Y eso te angustiaba, te ponía triste? Obvio. No triste, pero ansiosa. Ansiosa. Súper ansiosa. Yo todo el tiempo estar pensando como que no era suficiente, de que no estaba haciendo las cosas bien, que iba a fracasar, que no iba a tener, no sé, que no iba a tener buenas notas o que no iba a tener buenas amigas, no sé, X, como que cosas así que me iban llenando como de angustias que no tienen sustento. O sea, como que obviamente uno como niño, no niña, pero tipo como adolescente, uno no entiende la magnitud de eso y todo es algo súper
lento, que no es como que de un día para otro ya cambié. Y que es algo que mucha gente está viviendo en sus familias con los adolescentes. Exacto, entonces como que yo lo veía como algo normal, es como que, ok, uno es adolescente, uno crece, y simplemente eso es lo que pasa. O sea, como que no le veía como algo grave, simplemente pensé, eso es normal, ya no soy una niña, ya no tengo que actuar como actuaba cuando era niña, ahora tengo que adaptarme a lo que me piden que sea, a lo que quieren que sea, a lo que esperan de mí. Entonces como que, yo no sé si ustedes los que nos ven, y tú, han visto la película Intensamente, la segunda, que son como, bueno, todas las emociones de la niña, y luego llega una emoción nueva que es la ansiedad, que todo el tiempo le dice que no está siendo suficiente, que no es suficientemente buena, que no es suficientemente popular, que no es suficientemente linda. Literal, me sentí demasiado identificada con esa película porque así era yo. Por muchísimos años de mi vida yo me dejé llevar mucho por eso, incluso hasta siendo adulta. Claro. O sea, como que yo estoy segura que a muchísima gente le pasa, solo que no lo ve como algo malo. Sí, no, a todos nos pasa, porque todos queremos ser, o sea, aprobados por la sociedad, exacto, digámoslo así. Como que uno siempre necesita esa aprobación, como que te digan, ¿sabes qué? Estás haciendo todo bien. Exacto. Muy bien. Sí, nos gusta, buena eres. Exacto, como que uno necesita esa validación externa. Como que no es suficiente con uno saber que está haciendo las cosas bien, sino que necesitas un entorno que te sostenga y que te valide y que te diga, qué buena eres, muy bien. Isa, pero este tema está buenísimo porque es un tema que toca a muchas familias y que de una forma u otra también nos toca como adultos. Vamos a hacer una pausa, pero ya venimos aquí, quiere decir que sí. Bueno, y seguimos aquí en Quiero decir que sí, porque estamos hablando de un tema que nos trae Isa. Gracias, Isa, por tocar ese tema, porque a veces queremos pasar de largo y hay momentos en nuestras vidas que tenemos que hacer stop y que analizar qué nos ha pasado en nuestra infancia, ¿verdad? Bueno, Isa, continuamos con la historia. Bueno, entonces sí, como que eso fue un tema que fue muy grande para mí por mucho tiempo, fue motivo de ansiedades muy fuertes. O sea, gracias a Dios nunca tuve como crisis de ansiedad ni nada así como grave, pero igual como que dejarme llevar tanto por la opinión de la gente, primero me angustiaba mucho y segundo pues impidió que hiciera muchas cosas, como que me diera miedo a la opinión de la gente, claro, como que fuera a hacer algo y la gente dijera X o Y cosa, que obviamente eso siempre va a pasar. Sí. Pero pues obviamente uno en medio de la inmadurez de una persona de, no sé, 15, 18, 25 años, no entiende, ¿sabes? Como que no dimensiona. Y bueno, para cuando ya estaba como terminando, digamos, la época del colegio, obviamente todo esto seguía así, como cada vez crecía más, era como una bola de nieve súper grande que yo nunca lo vi como algo, pues, ¿sabes? Como que algo grave, digamos. Simplemente, pues, ok, esta es mi vida, supongo que todo el mundo vive así, que todo el mundo tiene estos pensamientos de qué va a pensar la gente si hago esto, qué va a pensar la gente si voy a algún lado, qué va a pensar la gente si soy amiga de no sé quién, si salgo con no sé quién. Como que yo pensé que eso simplemente era como lo normal, la vida de todo el mundo. Y bueno, cuando me gradué del colegio, pues mi relación con Dios empezó a alejar un poco, porque pues como mencioné ahorita, en el colegio era como parte de la rutina, pues ir a misa, estar como todo el tiempo allí, clases, bueno, digamos formación y todo. Sí. Pero ya en la universidad como que bueno, las prioridades cambian un poco. Yo obviamente seguía como con esto de dejarme llevar por lo que piensa la gente, por opiniones de otros y demás. Y pues bueno, ya como que el nivel académico me aumentó y bueno, en fin, como que eso hizo que me alejara más de Dios. Y lo tenía como muy oración de la mañana, oración de la noche. Durante el día tengo algo, qué sé yo, un examen difícil, una exposición en la universidad, lo que sea. Dios, ayúdame en esto. Gracias Dios que me ayudaste. Fin. O sea, como que no iba mucho más allá. Sí. Pues nunca lo dejé del todo, pero lo tenía muy olvidado y muy como de lado, digamos. Importante mencionar que no era muy de misa, casi nunca iba a misa, la verdad. Como que en el colegio cuando tocaba y cuando eran como las misas organizadas como para todo el mundo ir. Y pues con mi familia íbamos regularmente los domingos, pero ya como que en la universidad cuando era yo la que decidía como qué hacer y tal, pues no era prioridad ir a misa. Y bueno, me gradué de la universidad y con mi hermano nos vinimos para acá, para Miami.
Y al principio yo estaba súper sola, como que no conocía a nadie, solamente estaba como con mi hermano y con las personas de la universidad de acá, que yo estaba haciendo una maestría. Eran personas mucho mayores que yo, todos tenían sus hijos, su familia, entonces como que no era su prioridad estar como en plan social, salir, conocer Miami, conocer gente, cero. Entonces yo estaba, o sea, como que súper estudiar casa, seguía muy, muy parecido con Dios, o sea, como que le pedía cosas, intentaba como hablarle un poco más, pero como que no estaba tan cerca. Y bueno, como que intentaba hacer amigos, salir a conocer gente, pero como que no encontraba gente que como que conectara conmigo. Acá la gente es muy, o sea, algunas personas son muy locas, o sea, hay muchos excesos, gente muy superficial, es muy difícil como, no sé, como entablar amistades con personas que son tan diferentes a mí, porque yo nunca he sido de ese estilo de gente, o sea, yo soy cero rumbera, cero cosas así como, eso no va para nada conmigo, pero aquí hay mucho de esa cultura, ese ambiente como, pues, de ese estilo. Entonces, por eso me costaba tanto como conectar con la gente y hacer amistades. Aparte, yo también era muy tímida y pues como que me costaba mucho hablar con la gente justo por esa misma ansiedad, como que qué van a pensar de mí, que yo soy esto o lo otro. Entonces como que eso me impedía mucho como abrirme a hablar con la gente. Y bueno, y recuerdo que en 2023 mi papá me dijo como que deberías intentar buscar amigos en la iglesia, pues como en una iglesia. Yo ni siquiera conocía iglesias acá, nunca iba a iglesias acá, pues no iba a misa, nada. Pero uno sí sabe como que, bueno, la gente de la iglesia es gente buena, de Dios, con los mismos principios y valores míos, entonces como que ahí es un poco más fácil encontrar lo que estoy buscando. Entonces, bueno, mi papá me dijo eso y yo dije, ay, pues sí, súper bueno, pues voy a buscar. Y justo empecé a ir a, bueno, como me pusieron en contacto con gente del Opus Dei de acá y empecé como a hacer amigos ahí. Y mis amigos que hice, que hoy en día son como mi familia, los adoro, me acercaron a Dios. Y como que ahí poco a poco he ido como empezando a reconstruir esa relación que alguna vez en mi infancia tuve con Dios. Y pues he ido como acercándome poco a poco y pues como buscándolo más en mi día a día. Que no sea solamente para pedirle cosas, sino como ya para construir una vida con Él, digamos. Uh-huh. Y bueno, en esas personas que conocí del Opus Dei me invitaron a un retiro que se llama FETAM, súper recomendado para que lo hagan todos. A mí me habían invitado alguna vez en Medellín, que en Colombia también hay, pero bueno, yo siempre saqué excusas para no ir y en 2023 lo hice. Y ya como desde ahí, obviamente empecé a conocer gente maravillosa, muchísimos amigos han salido de ahí y pues también como el gran valor agregado de todo esto ha sido mi relación con Dios, que desde ese entonces han pasado ya casi 2 años y medio, ha crecido muchísimo y como que cada año ha ido como tomando forma poco a poco, según como a medida que yo le voy abriendo la puerta a Dios. Yo siento que eso es como la manera más linda de verlo, porque Dios siempre entra, pero no tiene que permitirle entrar y como que uno tiene que estar dispuesto a recibirlo. Entonces como que en 2023 empecé como a escribirle, a mí me encanta escribir, entonces como que me gustaba hacer como tipo diario para ver, no sé, como lo que estaba pasando en mi vida, sentimientos, desenredar mi cabeza, en fin. Y empecé a escribirlo, lo mismo, pero ya no lo escribía a mí, X, sino a Dios. Literalmente, querido Jesús, hoy me pasó esto, esto y lo otro. No sé qué hacer con esto. Está rico. Sí, me ha parecido buenísimo. Hoy en día lo sigo haciendo, me parece excelente, súper recomendado para que lo intentes. Sí. Y bueno, entonces lo empecé a hacer y como que en ese momento mi relación era muy solo con él, como que no conociéndolo, no buscando nada más allá, simplemente yo contándole mis cosas, ya no era solamente para pedirle, sino como un amigo, contándole, iba como hablando de mi vida. El año pasado empecé como a desarrollar más curiosidad por saber como, bueno, ¿quién es Dios? O sea, como que a quién le estoy hablando, a quién le estoy contando todo esto. Entonces empecé como a buscar más. Me vi la serie de Chosen, que me pareció fantástica para entender muchísimo más a profundidad como quién es Jesús. Súper recomendada también. Y bueno, como que empecé también a leer los evangelios, a ir a clases como de Bible Studies y todo eso.
también como un poco más de cosas de formación, y también eso me ayudó un montón como a acercarme más a Dios. O sea, fue como desbloquear un nivel nuevo de mi relación con Dios, y fue buenísimo. Pero luego este año como que fue lo más grande de todo, o sea, como que hasta ahora ha sido lo más grande, y es como que empecé, bueno, hice un retiro a principio del año, que en el retiro aprendí muchísimas cosas. O sea, como que yo no quería hacer el retiro, me llevaron básicamente arrastrada, porque el retiro es como para personas un poco mayores y yo no lo quería hacer todavía. O sea, me parecía muy lindo, pero yo decía, bueno, voy a esperar, qué sé yo, como voy a estar más avanzada en la vida, digamos, como para no quemar la carta tan joven, digamos. Pero una amiga me insistió mucho que fuera, me registré el día antes, fui como con varias cosas en mi corazón pendientes para como que trabajar, y Dios me las respondió todas. O sea, fue demasiado lindo, que literal yo sentí ¿Ese como fue el retiro de Maús? Sí. Ah, bueno, el retiro de Maús, que es espectacular, que todo el mundo lo tiene que hacer, porque Sí. eso es un encuentro con Jesús, donde uno encuentra, bueno, el rostro de Jesús. Sí. Y a veces están las respuestas claras, que uno no se explica que, como así, que en un fin de semana, y yo que llevaba como 5 años aquí pidiendo. Pero Jesús es así. Es demasiado fuerte. Yo me acuerdo que yo alguna vez había hablado con un primo mío sobre Emmaús, porque lo había hecho hace mucho. Y él me dijo, Emmaús es como mirar a Jesús a los ojos. Sí. Y yo me quedé como, qué lindo, pero como que yo no me imaginaba cómo era eso. Sí. Pero oigan, es muy literal. O sea, como Muy que cuando literal. yo hice ese retiro, yo sentí que lo hubieran hecho para mí. Y yo estoy segura que todo el mundo sintió lo mismo. Pero como que todas las cosas puntuales que tenía, todo se resolvió. Como que estuvo demasiado lleno de diosidencias. Y como que en verdad lo lindo de las diosidencias es ver que son diosidencias. O sea, que son como pequeños regalos de Dios que Él nos da, como demostrándonos que Él está ahí. Y como que Él nos ama siempre, y como que Él está como escuchándonos, y en el tiempo adecuado se van solucionando las cosas. Y bueno, para no contar mucho del retiro, sino como dejar la semillita ahí para que lo hagan. No puedo. Hubo algo que sí aprendí, o sea, muchas cosas que aprendí, pero como que particularmente algo que impactó mucho mi vida fue que en el retiro aprendí que cada vez que tenga como un pensamiento malo sobre algo, no sé, una queja, una crítica, un juicio, no sé, cualquier cosa como que está mala, o incluso también cosas que están buenas, como cosas que me gustan, que disfruto, lo que sea, transformar esos pensamientos por oración. Si tengo un mal sentimiento con una persona, que no sé, que me dio rabia, que me hablaste feo, cambiar el pensamiento por una oración por ti. O sea, como que todo lo que pase por mi cabeza, filtrarlo a Dios. Y eso lo empecé a hacer, y me pareció súper milagroso el efecto, porque primero empecé a tener a Dios mucho más presente en mi vida, que antes era simplemente como los ratitos que tenía como designados para la oración, en la mañana, en la noche, y cuando iba, por ejemplo, a adoración en San Agnes a escribirle. Pero desde eso empecé como a tenerlo mucho más presente en mi día a día. O sea, como que todo el tiempo lo que estoy haciendo, sea lo que sea, estoy en un trancón, voy a Dios. O sea, como que siempre. Y eso me ha parecido súper fuerte, porque es como una manera de tenerlo como siempre a mi lado. Claro, qué bonito. Isa, ¿y cómo empieza, cómo llega Carlos Acuti a tu vida? ¿Cómo llega esta historia? Yo en realidad nunca había tenido como, o sea, como que no entendía muy bien los santos. ¿Qué? O sea, como que, bueno, sí son santos, pero como que la gente le reza a los santos, y yo como que era como, o sea, ¿por qué no rezarle directamente a Jesús? Pero un día mi hermano conoció a Carlos Acutis, que alguien le habló de él, y mi hermano estaba como súper impactado con Carlos. Es muy impactante, sí. Súper impactante. Y yo era como, pero, o sea, ¿por qué? ¿Sabes? Como que, o sea, ¿qué lo hace tan especial que mi hermano se siente así? Entonces empecé a leer sobre él, y empecé a leer un libro que escribió su mamá, que se llama ¿Por qué mi hijo es considerado santo? Se llama El secreto de Carlos Acutis. Y luego lo otro que dije es como el subtítulo, digamos, en el nombre del libro. Y me impactó. O sea, él vivió en nuestra época. Él murió en 2006, o sea, es muy joven, muy nuevo. O sea, porque los santos conocidos son como 1500 o personas súper... Claro. Como que uno no se puede conectar, no se puede como identificar con ellos. Sí.
Pero Carlos era un niño normal, o sea, él iba al colegio, él jugaba fútbol, él era un niño como tú y como yo, o sea, él... Y que sus padres no eran los más católicos, que digamos. Exacto. Ellos sí. ambos eran católicos, tenían sus sacramentos, todo, lo bautizaron a él, pero como que no iba, como que él no tuvo esa formación de católico y como de Jesús, de sus padres. Pero él desde que era muy pequeño tuvo como ese llamado a estar cerca de Jesús. Y algo que me sorprendió mucho del libro y me parecía súper lindo es que la mamá decía que él desde que era muy niño, siempre que veía imágenes de Jesús o de María, le tiraba besos. Ay, qué lindo. Me parecía hermoso. Pues como que un niño de 4 años que tenga como la conciencia para hacer eso y como el detalle de ver a la Virgen y tirarle un beso. Yo era como, wow, qué fuerte. Y él, pues como que desde muy pequeño tenía como súper claro que Jesús era lo más importante. Y de hecho una frase de él, hay un montón de frases de él que me encantan, pero como que particularmente esta que me parecía como muy fuerte, es que él decía que su proyecto de vida era seguir a Jesús y estar cerca de Jesús por siempre. Entonces como que el resto de cosas, eso no importa. Pues y como que eso me ayudó a entender demasiado que todas estas cosas que yo pensaba, todos esos juicios, todo lo que yo pensaba que era lo que le daba valor a la gente, no sé, obviamente lo que decía ahora era a nivel universitaria y pues persona de colegio, pero ya luego uno crece, entonces el salario, los títulos, el cargo que tienes, o si eres empresario, pues muéstrame el tamaño de tu empresa, el carro que tienes, la casa, tu pareja, o sea, todo, como que todo eso le da valor a ti, pero luego es como que obviamente no, nada de eso es verdad, eso es simplemente lo que el mundo te muestra, lo que el mundo te pide. Pero eso no es lo que Dios nos enseña. Exactamente. Es como que lo más importante, independiente de todo eso otro, lo más importante es siempre estar cerca de Dios. Y también como que con eso, pues todo es limitado, todo es finito, todo se acaba. Y todo eso que yo le daba valor, pues como que yo aprendí con el tiempo a darle valor, nada de eso se va. O sea, el día que nosotros ya no estemos aquí, que Dios nos llame, nada de eso nada de eso va a trascender, nada de eso se va a ir con nosotros. Lo único que importa es la forma en la que nosotros vivimos nuestra vida siguiendo a Jesús. Y obviamente al venir de un entorno cristiano, católico y de enseñanzas y cosas católicas, siempre había tenido como ese mensaje en la parte de atrás de mi cabeza de sí, seguir a Jesús. No sé, todos estamos llamados a ser santos, tal, como que yo lo había escuchado y como que bueno, sí. Ir al cielo es la meta, pero como que nunca lo había tenido tan claro como cuando conocí a Carlo, San Carlo ahora. Y bueno, y que yo estaba leyendo que él hacía lo cotidiano, ir a misa, bueno, confesarse, la Eucaristía, ir a las adoraciones. Bueno, tampoco vamos tan mal, vamos por el buen camino. Pero sí, vamos es bien. como, podemos ser santas, ¿por qué no? Es que, exacto, es como que con eso simplemente como que hizo clic en mi animó. Cabeza. Exacto, es como que todos podemos. Todos podemos y todos estamos llamados a hacerlo. Todos o sea, estamos como llamados. que Dios quiere que todos vayamos al cielo y nosotros tenemos como la manera de hacerlo que es seguirlo a Él. Él es el camino para ir al cielo, a Jesús, pues. Sí. Seguir, o sea, no es solamente creer en Él, ay, no, es que tengo un problema y yo confío en que Dios lo va a solucionar. Claro, Él puede hacer todo. La fe es lo más importante, pero es que va mucho más allá. No es solamente creer en Él, sino creerle a Él, seguirlo a Él, imitarlo, hacer todo eso que nos acerque a tener una vida como Él. Total, y lo que más me llama la atención es que Dios es tan hermoso, tan perfecto, que nos regala este santo maravilloso, tan actual, y bueno, y que nos lo regala así con toda la tecnología, como estamos viendo ahora. Exacto. Que él lo que quería era evangelizarnos con la tecnología y llevarnos la Eucaristía para que creamos en la Eucaristía, en ese pan vivo que es la puerta, es la resurrección, es la vida y lo es todo. Exacto. También otra de las frases de Carlo, de San Carlo. San Carlos, San Carlos. Ya santo. Exacto. Es que él decía que la Eucaristía es su autopista al cielo.
Y él iba todos los días a misa, todos los días de su vida fue a misa y a adoración. O sea, como que también en su libro, la mamá decía que él todos los días iba a recibir la comunión, o sea, como Bueno, todos entera. a misa todos los días. Exacto. Y luego iba a mirar a Jesús, al Santísimo. Jesús. Iba ahí a mirarlo directamente. Y todo lo que pasa en el Santísimo. Exacto, misa. eso es súper transformador. Y también es como que a mí me cuesta demasiado, o sea, yo sé que es verdad, pero me cuesta demasiado creer que una hostia tan pequeña es Jesús. Es cuerpo, sangre, alma y divinidad. O sea, A mí me cuesta también. no es representación, no es que está ahí, no, es eso. O sea, ese es el milagro que ocurre en cada misa. Y me parece súper lindo que San Carlos lo tenía demasiado claro y a él le costaba entender por qué las personas no iban a hacer filas a las iglesias a estar recibiendo el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús en la comunión. Entonces él era súper bueno en tecnología, casi que aprendió él solo a programar y hacer, bueno, una cantidad de cosas ahí como de informática. Y él quería llevar ese mensaje que él tenía tan claro a la gente. Y entonces él se puso con sus papás a viajar a todos los países donde ha habido milagros eucarísticos, que es como pruebas de que Jesús efectivamente es la Eucaristía. ¿No lo comprobó? Exacto. Entonces él como que hizo una exposición de todos estos milagros. O sea, hizo como pancartas con fotos, con toda la historia de eso. Y yo como que leí algunas y es como, wow. O sea, la cantidad de cosas que hay, hostias que sangran, vino que se convierte en sangre. O sea, una cantidad de cosas que yo me quedo, wow. O sea, de verdad es él, pues. Es Dios, sí. Es súper fuerte. Y también siempre está, o sea, como que en todas las investigaciones, obviamente siempre que hay un milagro eucarístico lo mandan a laboratorios, una cantidad de cosas que investiguen, y siempre coincide el mismo tipo de sangre, que también es el tipo de sangre que está en la sábana santa, y siempre también coincide que es tejido, o sea, cuando es carne, que es tejido del corazón humano, de un corazón que está vivo, ni siquiera es corazón muerto, o sea, como ya viejo o algo así, no, es un corazón, o sea, son células vivas. Y dicen que es un corazón que sufrió. Es demasiado fuerte, porque Sí, muy todos fuerte. coinciden con eso. O sea, ¿qué más pruebas queremos? Y aún así nos cuesta creer. Así es. Ay, Misa, eso está buenísimo. Bueno, Es vamos a hacer súper una fuerte. pequeña pausa, pero ya venimos con nuestro tercer bloque aquí, en Quiero Decir Que Sí. Miren, Me encanta el cielo no puede esperar por nosotros y seguimos hablando aquí de San Carlos Acuti. Isa, ¿qué más podemos decir de este santo maravilloso, extraordinario, que es la alegría, que es el influencer de Dios y que nos dice que la alegría viene de Dios? Ay, sí, también eso es otra cosa súper importante que él decía, y es que la tristeza es enfocarnos en nosotros mismos y la alegría es enfocar la mirada a Dios. Y literalmente él decía como que solo basta con un movimiento de ojos, o sea, como que simplemente la conciencia de que no soy yo sino Dios, que él también decía eso, no yo sino Dios, enfocar siempre todo a Dios, ya, o sea, como que ya eso está como purificándonos, pensar que Dios siempre está ahí, que siempre nos está como guiando y que todo lo estamos haciendo por Él, es como lo que efectivamente nos ayuda a hacerlo por Claro. Él. Y bueno, como que todo esto de San Carlos me ayudó a entender que en realidad todo lo que yo pensaba, que la gente pensaba de mí, eso no importa. Lo único que importa es lo que Dios dice, lo que Dios piensa de mí, lo que Dios me dice que soy. Y hay una frase, bueno, como que un pasaje de la Biblia que Sí. justamente habla de esto, es Romanos 8:33. Dice, ¿quién acusará a los elegidos de Dios si Dios es quien nos salva? Es verdad. Es o sea, verdad. lo que dice la gente no importa. O sea, te pueden decir lo que quieran de ti, inventarse el chisme que quieran. Dios es el que te salva, Dios es el que nos salva a todos. ¿Qué Y el importa? que conoce nuestro corazón. Exacto. También. O sea, ¿qué importa lo que dice la gente? ¿Qué Sí. importa lo que hable la gente? ¿Qué importa si te dicen, ay, no, pero es que tú eres una fracasada porque no sacaste tu empresa adelante y te quebraste? ¿Qué importa? ¿Qué Yo voy importa? para el cielo, o sea, Exacto. mi empresa no me importa. O sea, ¿sabes? Como que la meta principal es Es ir el al cielo. Claro. Ahora, ¿cómo vamos a ir al cielo? Esa es la parte más difícil. Y que es un trabajón. Eso no es un tan trabajo, fácil. es día a día, luchadito, mi vida, porque... Pero claro, o sea, como que también con San Carlos vemos que no hay que hacer nada extraordinario
simplemente es hacer Lo todo. cotidiano, exacto. Es lo cotidiano. La misa, la no. Eucaristía, la adoración. Justo. Ahí, ¿sabes qué? Isa, es muy importante, el servicio, servir. También, súper importante. Servir a los el demás, servicio. servir a los necesitados. Exacto. Y también es como que no es, o sea, obviamente bienvenido el que quiera, pero como que no es necesario irse a África a No. servir a una comunidad pobre allá para... Sí. No, tú sirve al que está al lado tuyo, regala sonrisas. Hasta la ¿sabes? misma familia, esa tía que uno no Exacto. quiere escuchar y que bueno, que de pronto es la que necesita Exacto. que desahogarse, ahí hay Escúchala. un servicio grande. Justo, o sea, como que lo que puedas dar, lo que esté a tu alcance, si es tiempo, da tiempo, si es ayuda, ayuda, o sea, como que es así de simple, simplemente date por los otros, que eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Es como eso de siempre buscar la forma de ayudar a otras personas, como sea. Y también, otra cosa, pues como que decía San Carlos. San Carlos, que nos cuesta, Sí, es que nos estamos ya... es un santo muy nuevo. Un término nuevo, sí. Sí. Él decía que hay que como negarnos a nosotros mismos para renacer en Jesús. Y también Jesús dice en Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz es lo del día a día, lo que te cuesta. Madrugar a darle la comida a tus hijos, eso cuesta, esa es tu cruz. Todo lo que cueste, hazlo con amor, hazlo con entrega, hazlo para otros, para Dios, para entregarte. Literalmente eso es todo. Y lo mismo que decía ahora, en vez de hacer todo con quejas de porque a mí es que, ay, esto me da pereza, es que hace mucho frío, hace mucho calor, Dios te lo entrego, te lo ofrezco todo, que sea para contribuir a la salvación del alma. Todo hacerlo como con ese objetivo. Y también es como pensar en todas esas cosas que tenemos como, no sé, como en nuestra personalidad, en nuestros vicios, como hábitos malos y cosas así, que uno a veces dice como, no, es que yo no soy mala, yo no sé, yo no robo, yo no mato. Obviamente es muy poquita la gente que lo hace, pero es que también la falta de generosidad, la falta de caridad, la falta de humildad, eso también es no seguir a Dios, no seguir a Jesús, sus enseñanzas. Entonces es como... Y el chisme, amiga. También, o sea, es que hay una cantidad de cosas que uno Sí. dice, nah, yo soy, o sea, estoy súper bien porque yo los domingos voy a misa. Es como que, claro, pero es que no solamente lo que no estás haciendo mal, es lo que no estás haciendo bien, eso también importa. Entonces es como todas las cosas que son como antivirtudes, por así decirlo, como vicios, cambiarlas por virtudes. Y también justo San Carlos decía algo para eso, y era como enfocarse en un vicio que quieras dejar y convertirlo en una virtud. Entonces, por ejemplo, no sé, soy súper egoísta, me cuesta mucho compartir conocimiento, por decir, o compartir, no sé, mi tiempo, mi dinero, lo que sea. La virtud que como que contrarresta ese vicio es la generosidad. Entonces, ¿qué puedo hacer hoy? Hoy, no te esfuerces en Mire, los próximos 10 sí. años, no sabes qué vas a estar haciendo en esa época. Hoy, ¿cómo puedes ser más generosa? Lo mismo con la humildad, lo mismo con todas las virtudes y con todos los vicios, es reemplazar cada vicio que uno tiene por una virtud. Y para eso sirve un montón Vamos la a crear confesión. ese hábito. Exacto, ¿A quién un quiere nuevo decir que- hábito, un justo. nuevo hábito? Y para Ese eso me sirve encanta. mucho la confesión. Porque también San Carlos decía eso, que era como usar los años de vida para purificar nuestra alma y luego poder ir al cielo. Porque en realidad eso también es como lo que sabemos del purgatorio, que sirve como para limpiar lo que no limpiamos acá. Aprovechar que estamos aquí, tenemos la confesión y tenemos Y como no la estar tanto tiempo conciencia. en el purgatorio. Exacto. Como que en verdad yo nunca había pensado esto. Sí. Obviamente uno, por lo que te decía ahora, por tener como formación católica, uno lo escucha pues. Pero como yo nunca había tomado en serio esta información tan importante. Es muy importante, sí. Exacto. Y entonces como que eso, o sea, como que limpiar nuestra alma lo más que pueda, purificarla lo más que pueda para que luego esté transparente y podamos reflejar a Jesús, que ahí es que llegamos al cielo.
Ay, Entonces es no, como qué bonito. súper- Bueno, aquí estamos con todos los consejos. Exacto, es ¿Verdad? todo lo que he aprendido de lo que leí literal en el libro de Carlos, que estoy intentando aplicarlo. Y obviamente eso suena como, Isa. ay, no, la fórmula mágica, ya mira, solucionadísimo, cero. O sea, es muy difícil, sobre todo si uno lleva toda una vida actuando de una forma. Pero lo importante es conciencia y querer. Conciencia. Es como, estoy actuando mal, también está la humildad de aceptar que estoy actuando mal. De aceptar que necesito ayuda. ¿Y esa ayuda quién me la da? Dios, es Sí, el primero. hay que pedir la gracia de uno poder ver sus debilidades y en qué está fallando. Isa, hay una historia que no me la quiero perder, que quiero que la cuentes, que me la estabas contando ahorita fuera de cámara, cuando Carlos Acuti estaba en el vientre de su madre. Sí, creo que me la contaste, que estábamos hablando del Padre Pío, creo que era el Padre ya, Pío. no, sí, pero sí, no era ya. el vientre de su madre, sino que él era muy devoto del Padre Ah, que Pío. estaba enfermito, bueno, Sí, ya, sí. Que justamente me salió ahorita un reel en Instagram y me pareció súper linda como la diosidencia, de nuevo, que Carlos como que ya en su vida había sido muy devoto del Padre Pío, pero como que su relación de ambos había empezado desde mucho antes, porque cuando él era bebé, la mamá soñó con el Padre Pío, que él le decía como que el hijo estaba enfermo, como que lo cuidara. Y la mamá se paró de su sueño, fue a la cuna como a ver, pues como que estaba pasando con Carlos, lo tocó y vio que tenía muchísima fiebre. Y lo llevó al hospital y pues los médicos le dijeron que si no lo hubiera llevado a tiempo, pues hubiera podido ser muchísimo más grave. Entonces él como que de alguna manera intercedió para salvarle la vida. Ahí Me estaba el pareció Padre súper lindo. Pío, qué lindo. Bueno, de verdad que nos sentimos muy contentos los católicos, los jóvenes, de tener este santo en nuestra iglesia que nos llena de alegría y lo más importante, que nos llena de esperanza Sí. para llegar al cielo, de que no importa la edad. Exacto, no importa la edad y pues no importa tampoco el pasado. O sea, que hay gente que dice como, no, es que eso no todo es para santo mí. tiene un pasado. Justo, y Todo. no es como que, no, es que yo no hago eso, es que eso no es para mí, es que, mira, cualquier persona, o sea, todo el mundo tiene la esperanza de ir al cielo. Así como ejemplos rápidos, puntuales, como certeros. Pedro, el apóstol de Jesús, lo negó 3 veces. San Pablo, que también tiene como las cartas en Las la Biblia. cartas. Él era, o sea, él perseguía a Jesús, iba así directico en contra de él. San Agustín. San Agustín, háblame de San Agustín. No, O sea, bueno. él pasaba a San Agustín metido en todos los excesos y afanes del No, mundo. Se tenemos convirtió chance y todavía, santo. tenemos chance. El primer santo, el que murió con Jesús en la cruz. Claro. Él era ladrón y se arrepintió ahí al lado de Jesús, le pidió perdón genuino, perdón de corazón, se arrepintió y llegó al cielo. O sea, Y como Jesús que... le dijo, te prometo que estarás conmigo en el paraíso. Exacto, Qué o sea, como que lindo. cualquier persona puede ir, el cielo es para todos. Exacto. Todos tenemos como el anhelo de llegar ahí, solo que muchísimos no lo sabemos. Y lo ignoramos como por tanto tiempo, pero ese es el llamado para todos. Y también la segunda parte del llamado es ayudar a otras personas a que también lo hagan. Ser ese Así. ejemplo del amor de Jesús, de su transformación, de su sanación, porque también Él siempre puede sanarnos y hacernos nuevos, renacer en Él literalmente. Entonces, es eso, es como que siempre tener esa meta clara. Todo lo demás que hagas aquí, fantástico. Buenísimo lo que logres, pues qué mal lo que no. Pero la meta principal, siempre ir al cielo. Siempre. Ir al cielo. Cada uno como individual y ayudar a otras almitas también a llegar al cielo. Como que por lo que digo, el ejemplo, como que es mucho más allá de simplemente hablarlo, sino de verdad, ser. Hoy vi una frase que me pareció súper linda y es ser el cambio que queremos ver. O Qué sea, como bonito. que, exacto. Ser como el que cambio que queremos ver. uno siempre está diciendo, ay, ¿tú por qué eres tan impuntual? Yo soy la primera entonces en ser puntual. Si te exijo puntualidad, yo soy la primera. Así es. ¿Sabes? Como que, simple ejemplo. No te estoy diciendo que seas Ah, impuntual. no, yo no soy impuntual. Isa, no, bueno, nos encantó toda esta historia hermosa que nos cuentas, tu testimonio, de que nos traigas aquí a la mesa. Quiero decir que sí, a San Carlos Acuti, bueno, nuestro santo ya, el más Ay, jovencito. Y bueno, gracias mi Isa por estar aquí, por estar aquí en el Sí de María. Y vamos a seguir en el Sí de María. Y que el cielo no puede esperar.
Ay, Así sí. es. Gracias, Isa. Gracias por invitarme. Gracias a todos por escuchar hasta acá. Espero que les haya servido. Claro que sí, nos va a servir mucho. Y bueno, nos vemos en el cielo entonces. Claro, claro que sí. Bueno, y ustedes, bueno, nos vemos en otro podcast de Quiero decir que sí. Bye. Ah, no, me encantó. Decir que sí. Quiero decir que sí. Quiero decir que sí, como tú.